Sí, ya. Vale. Pues vamos a ir empezando, ya que no viene nadie más. Y hemos esperado 10 minutos. Bueno, en primer lugar, pues como siempre, agradeceros vuestra asistencia y en nombre mío y en nombre del Frente Cívico, Cinco Villas. Antes de empezar con el caldo de este cocido, me gustaría decir tres cosas. La primera es que queremos recordar con cariño y con mucho respeto la figura del compañero Agustín Rajo, fallecido muy recientemente, que como sabéis era miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas. En segundo lugar, queremos expresar que rechazamos enérgicamente la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 4 años y 9 meses de prisión a 4 de los 6 de Zaragoza por manifestarse contra el fascismo. Esto no es más que una prueba más del ideal político que defienden nuestras instituciones y de aquellos a quienes protegen. No veremos casos similares en concentraciones y celebraciones fascistas ni cuando estos toman la calle. Y en tercer y último lugar, queremos verbalizar también todo nuestro apoyo al pueblo palestino a cuya nación pertenecen varias vecinas y compañeras que conocéis bien, y denunciar al mismo tiempo el genocidio sionista que está a punto de acabar con el 5% de la población de Gaza. Son 4 meses ininterrumpidos de asesinatos, dolor y terror sionistas y 76 años de colonialismo por reemplazo, expulsión y muerte. Bien, dicho esto, tenemos el placer de contar hoy con la presencia de Carlos Taibo, a quien agradecemos enormemente su disposición para visitarnos de nuevo. Y bueno, creo que lo conocéis todos, pero tengo que decir, para quien vea después el vídeo y escuche el audio, que Carlos Taibo es profesor jubilado de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de numerosos textos y libros, experto en geopolítica de bloques y crítico con el proceso globalizatorio capitalista. En esta ocasión viene a presentarnos Breviario de Ecología Libertaria, que es un resumen, un compendio, en definitiva, un acercamiento al debate ecológico que impregna diversas de las problemáticas que en los últimos años nos agobian, ¿no? Tales como el colapso civilizatorio en el que ya estamos inmersas y las variadas respuestas a este que pueden surgir. También poner en cuestión el futuro del mundo urbano y el rural y las relaciones que existen entre ellos, o el colonialismo y el extractivismo, tanto interior como exterior, e incluso también el papel de los medios de incomunicación. Y otros temas de relevante interés e importantes efectos en nuestras vidas. Lo que hace especial este libro es la amplia perspectiva libertaria con la que Carlos aborda la obra, poniendo los principios de la autogestión y el apoyo mutuo en el centro. Es este el principal motivo por el que hemos querido que repitiera visita en tan poco tiempo, prácticamente un año. Y es esta la razón porque, como somos unas cansinas y repetimos muchas veces, creemos que necesitamos herramientas que nos permitan combatir colectivamente, y la palabra colectivamente es muy importante para nosotros, esta amenaza o estas amenazas, y al mismo tiempo nos ayuden a construir ese futuro justo, equitativo, solidario y fraternal que soñamos, siendo reactivas y propositivas al mismo tiempo, basado en el apoyo mutuo, la autonomía y la autogestión. Así que, sin decir nada más, os dejo con Carlos. Pues muchas gracias una vez más por vuestra invitación a venir a Egea a hablar de estas materias. El libro que presento hoy, si así lo queréis, es el producto de 3 influencias diferentes. La primera llega de la mano de los debates que han seguido a un sinfín de actos públicos y que creo que reflejan las inquietudes de la gente común, su percepción de los hechos, la información que manejan en relación con circunstancias interesantes. La segunda influencia la proporcionan las discusiones francesas de los últimos años. Y os preguntaréis, ¿por qué viene este exotismo de incorporar esas discusiones? Cuando escribí Colapso en 2016, ya puse sobre aviso ante el hecho
de que la mayor parte de la bibliografía especializada sobre el fenómeno procedía de Estados Unidos, algo que no dejaba de ser una fuente de problemas. La sociedad norteamericana presenta singularidades muy notables, de tal manera que uno podía ser víctima de determinadas ilusiones ópticas vinculadas con esas singularidades. Francia está mucho más cerca en la geografía y en lo que respecta a la organización de la sociedad. Y tengo la impresión de que los debates franceses de los últimos años han anticipado muchas discusiones que vamos a abordar también aquí, las más de las veces para bien y en algún caso para mal. La tercera y última influencia es la que acabas de invocar, el designio de aportar una percepción libertaria de los hechos vinculados con el decrecimiento, con el colapso, con la crisis ecológica. Es cierto que esa percepción está en todos mis libros, pero en este caso intuyo que se aprecia con mayor claridad, o por decirlo de otra manera, es la herramienta principal de reflexión. Debo dejar claro, lo hago siempre, que cuando utilizo el adjetivo libertario lo empleo en un sentido muy amplio. Aunque sé que fuerzo un poco la realidad, entenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, y que se adhiere a las ideas correspondientes en materia de autogestión, apoyo mutuo o acción directa. Me parece que son lecturas muy recomendables, pero me interesa más el horizonte que relaciono con el adjetivo libertario, que habla de personas que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano espontáneamente reflejan un compromiso abierto con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo o de la acción directa. Uno de los capítulos, todos breves, de este libro se dedica a estudiar ese movimiento que ha emergido en los 2 o 3 últimos años en Francia, Soulèvement de la Terre, sublevaciones o levantamientos de la tierra, que entiendo que es un ejemplo modélico de una iniciativa de corte libertario, aunque no sea estrictamente anarquista. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Hace unos años, en Sevilla, un colega, un amigo por decirlo mejor, me reprochó estar engañando al público en un acto público en el que yo hablaba de colapso. Dijo: Carlos, tú sabes perfectamente que el colapso es por completo inevitable. Y cuando utilizas expresiones o aproximaciones cautelosas al fenómeno, nos estás engañando. Yo prefiero, sin embargo, mantener la cautela. Lo que yo suelo decir es que entiendo que un colapso general es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y que la volcaban, qué sé yo, en el año 2100, empiecen a anticiparla en el tiempo y la sitúen en el 2060, en el 2040 o literalmente en el año en el que estamos. El debate correspondiente al colapso es muy complejo. Y si tengo que desgranar esa complejidad, lo haré en 5 escalones. En primer lugar, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos exactamente por colapso, tarea que no es precisamente sencilla. En un segundo escalón, quiero recordaros que aunque en estas discusiones participan muchos científicos, casi por definición los científicos son especialistas en áreas muy precisas, de tal forma que reunir sus conocimientos no es una tarea sencilla, tanto más cuanto que resulta muy común que las disciplinas en las que trabajan empleen lenguajes diferentes. Me atreveré a señalar en un tercer escalón que la discusión sobre el colapso es una discusión global, que debe incorporar consideraciones y conocimientos relativos a los sistemas financieros, a las instituciones políticas, a los conflictos bélicos, algo que hace que la discusión escape a cualquier aproximación creíblemente científica. Más allá de lo anterior y en cuarto lugar, el objeto de reflexión se encuentra en permanente mutación, algo que dificulta de nuevo las aproximaciones. En fin, me atreveré a agregar que en la trastienda operan visiones ideológicas que marcan en un grado u otro nuestras percepciones. Si uno no cree, como es mi caso, en el capitalismo y en su juego, tenderá a concluir que
que ese sistema nos conduce a escenarios poco saludables como el del colapso. Si uno, por el contrario, cree en el capitalismo y en su juego, descartará ontológicamente la posibilidad de un colapso general. Permitidme que intente retratar todo esto de la mano de un ejemplo preciso de carácter casi personal. Hace unos meses me invitaron a hablar de estas materias en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres. En un momento determinado señalé que a mi entender hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles característicos de la era preindustrial. La primera intervención en el debate fue de una persona que, por lo que me explicaron, era un portavoz significado del más importante de los movimientos ecologistas locales. De manera cortés, pero firme, adujo que yo estaba faltando a la verdad. Y recordó que hace unos años, en la década anterior, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático había emitido un informe en el que señalaba que si en la década en la que estamos hacíamos los deberes, podríamos evitar esa subida espectacular de la temperatura media del planeta. Supongo que tenía 3 posibilidades de reacción ante semejante afirmación. La primera consistiría, en esencia, en darle la razón a este buen hombre en la medida en que nada de lo que había afirmado era incierto. Lo que ocurre, claro, es que el escenario al que hemos llegado es lo suficientemente inquietante. Dibuja en la mayoría de las materias relevantes un punto de no retorno, de tal suerte que aunque este buen hombre llevase la razón, tenemos por delante tareas extremadamente complejas y difíciles de abordar. La segunda posibilidad hubiera estribado en recordar que los pronósticos del panel intergubernamental en cuestión son polémicos. Entiendo yo que el panel opera sobre la base de una lógica del mínimo común denominador. Me explico de la mano de un ejemplo tonto. Si hay 2 expertos y el uno afirma que la temperatura media del planeta se apresta a subir 4 grados y el otro sostiene que subirá 1,5 grados, el elemento de consenso es el 1,5 grados. Los dos están de acuerdo en que la temperatura subirá al menos 1,5 grados. Hace unos meses, en Galicia, Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo, me contó que el año pasado se había realizado un estudio de poco fundamento científico, no nos engañemos, pero muy llamativo. Se preguntaba a los expertos del panel intergubernamental cuál iba a ser, en su intuición, la subida de la temperatura del planeta. Y la media era 3,2 grados, muy lejos de los baremos que estamos empleando hoy. La tercera y última posibilidad de respuesta a mi alcance consistiría en recordar escueta y prosaicamente que ya han transcurrido 3 años de esa década en la que deberíamos estar haciendo los deberes, unos deberes que con toda evidencia no estamos haciendo. De tal suerte que me temo que el argumento de mi detractor más bien parecía una suerte de brindis al sol. Quiero recordaros que la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuando tuvo que realizar un balance de la última cumbre del clima, explicó que los resultados de esa cumbre eran muy interesantes para los inversores. No sé si no era una ironía, pero ironía o no, me parece que el argumento era muy llamativo. El gobierno más progresista de la historia de España sigue utilizando el Producto Interior Bruto como manejo, como dato principal a la hora de evaluar las circunstancias económicas. Es el mismo gobierno que no oculta su entusiasmo ante una posible ampliación de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, algo que me invita a concluir que las cosas no van precisamente bien. Segunda observación que quiero haceros. Cuando en los últimos años he tenido que expresar pedagógicamente cuáles son, desde mi punto de vista, las tareas que tenemos que acometer en relación con la crisis ecológica, he utilizado, a buen seguro que lo hice el año pasado aquí en Egea, media docena de verbos. Decrecer, desurbanizar,
destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y probablemente y también desmilitarizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. No voy a volver sobre el sentido de fondo de estos verbos. Lo que me interesa subrayar ahora es que, a mi entender, por detrás de estos verbos tiene que haber dos reglas generales insorteables, porque de lo contrario, aunque esos verbos conservarán su interés, me temo que ofrecerán un horizonte de futuro que tampoco será particularmente halagüeño. ¿Cuál es el primero de esos factores? Esos verbos deben hacerse acompañar de una lucha estricta en el ámbito del cambio de la sociedad, en el ámbito de la lucha de clases. Una de las preguntas que los pensadores y las pensadoras decrecentistas reciben a menudo es la que les inquiere sobre si el decrecimiento es una propuesta de izquierdas o de derechas. Bien sabéis que este código tan manido está lleno de trampas. Supongo que la única reacción inicial solvente consistirá en preguntar qué es lo que entiende por izquierda y derecha quien pregunta. Si afirma que el Partido Socialista es una fuerza política de izquierdas, pues me temo que no tiene sentido proseguir con esa discusión. Pero si sostiene que identifica el término izquierda con la justicia, la igualdad y la solidaridad, bueno, pues yo me veré en la obligación de sostener que la del decrecimiento es una propuesta que se inserta en ese mundo. Me parece a mí que es más feraz otra pregunta relativamente próxima. Me refiero a aquella que plantea si el decrecimiento es un proyecto anticapitalista o no lo es. Entiendo yo que el decrecimiento que yo defiendo es orgullosamente anticapitalista y no puede ser otra cosa. De tal suerte que cuando escucho en labios de algunos colegas, respetables por lo demás, que las grandes empresas empiezan a tomar nota de los principios maestros del decrecimiento, me echo a temblar en lo que respecta a lo que intuyo que es un procedimiento de recuperación por el sistema de una perspectiva que debe responder a otro aliento. ¿Cuál es el otro gran código que anuncié, entiendo, debe estar por detrás de esos verbos? Hay numerosísimos ejemplos de cómo la historia ecológica del planeta se nos ha contado de forma separada de la historia colonial del planeta. Y este es un error que no nos podemos permitir. Probablemente sabéis que uno de los conceptos que ha emergido en los últimos años, al calor de estas discusiones, es el que habla del antropoceno. Por detrás de ese concepto está la idea de que desde tiempo atrás el ser humano se ha convertido en un agente biológico fundamental que ha procedido a cambiar, las más de las veces para mal, reglas del juego hondamente asentadas. Hay quien piensa que, aunque el concepto es interesante y tiene sus virtudes, deberíamos afinar más en el diagnóstico. Hay quien habla del capitaloceno para subrayar que no es tanto la especie humana como un sistema preciso, el capitalismo, que determina reglas también muy concretas. Hay quien habla del androceno para llamar la atención sobre el hecho de que es fundamentalmente la parte masculina de la población humana la responsable de ese proceso. Y últimamente hay quien utiliza los términos plantacionceno y negroceno para subrayar la estrecha relación que existe entre la lógica colonial y las agresiones ecológicas. No me gustaría, en fin, que en virtud de un código etnocéntrico 1000 veces repetido, llegásemos a la conclusión de que los problemas vinculados con un eventual colapso deben ser resueltos por el hombre blanco del norte, que es el responsable principal, por no decir único, del colapso en cuestión. ¿Cuál es la tercera de mis apreciaciones? Me vais a permitir que rescate 3 o 4 materias que se recogen en este libro a efectos de tomarle el pulso o la temperatura. Voy a hablaros de lo que en estas páginas se cuenta sobre la célebre Agenda 2030, sobre la renta básica, sobre los parques eólicos y sobre los bagaudas. Con mucha frecuencia, en los actos públicos, me encuentro con preguntas relativas a la Agenda 2030.
Bien sabéis que esta última ha sido objeto de críticas acerbas que proceden del mundo de la extrema derecha, algo que desde determinada lectura de los hechos aconsejaría prudencia en la contestación. Yo no acierto a ser prudente. La Agenda 2030 es uno más de los muchos mecanismos que ha emitido el sistema de Naciones Unidas, y difícilmente ese sistema podría hacer algo distinto de lo que hace. Quiero recordaros que los gobiernos de los diferentes estados que toman asiento en las instituciones de la ONU obedecen a una visión del mundo que no es la mía, y lógicamente esa visión se manifiesta a través de proyectos como este. Me parece que no está de más que subraye que hace 20 años Naciones Unidas parecía mostrar un empeño singular en acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, algo que suponía, claro, rizar el rizo. Uno enuncia un deseo muy loable, pero los mecanismos que pone en funcionamiento no obedecen a la mecánica lógica de ese deseo. En el meollo de la Agenda 2030 está un concepto que entiendo que es una antigualla: el crecimiento sostenible. Desde mucho tiempo atrás sabemos que si es crecimiento no es sostenible, y si es sostenible no es crecimiento. A menudo me preguntan de manera más precisa si entiendo que la Agenda 2030 no es un mecanismo fundamental de despliegue de lo que ha dado en llamarse capitalismo verde. Un capitalismo que ha descubierto en la ecología un nicho de negocio y que aparenta encarar los problemas correspondientes cuando en los hechos no hace otra cosa que enquistarlos. Entiendo que esa asimilación es legítima, en el buen entendido de que debo agregar una observación. Lo que en el norte del planeta probablemente remite al capitalismo verde, en muchos escenarios del sur tiene como consecuencia algo que merece el término de ecofascismo. De tal forma que si alguien sugiere que hay una relación fluida entre la Agenda 2030 y el ecofascismo, yo no me atreveré a negar. Sé que hay muchos amigos y amigas que pelean de manera denodada, con talento y buena fe, en provecho de lo que han dado en llamar la renta básica de las iguales. En algún momento en el pasado yo he coqueteado con esta propuesta en cuanto he considerado que una renta básica podía ser una herramienta interesante para hacer frente, por ejemplo, a la aplicación de un programa de decrecimiento en un determinado sector económico o en una determinada región. Pero como quiera que hablo en este libro, y siempre desde una perspectiva libertaria, me veo en la obligación de subrayar que no he conseguido nunca que alguien me explique cuál es la posible dimensión autogestionaria del proyecto de la renta básica. Parece que la renta básica, por definición, reclama la existencia de una institución que recauda impuestos, supongo que esa institución es el Estado, y que distribuye esos recursos conforme a unos u otros criterios. Repito que no acierto a identificar cómo es imaginable el despliegue de un proyecto autogestionario de renta básica. Más allá de lo anterior, quiero recordaros que instituciones un poco sospechosas, como el Fondo Monetario Internacional, coquetean desde tiempo atrás con fórmulas de renta básica que no son a buen seguro las que defienden estos amigos y amigas que he mencionado hace un momento. La explicación creo que es sencilla. El capitalismo contemporáneo es un sistema que destruye por doquier puestos de trabajo y que rebaja los salarios de los puestos de trabajo que quedan sobre el terreno. La pregunta está servida: ¿quién va a adquirir los bienes que produce ese sistema? Y en este escenario, entregar 600 euros a cada ciudadano se convierte en una respuesta eficiente al problema. Permite recuperar a esos ciudadanos para la rueda del consumo. Ojo, permite hacerlo en Alemania, en Francia, en España o en Estados Unidos, no en Bangladesh, en Bolivia o en Burundi. Más allá de lo anterior, si uno cree de manera firme en el riesgo de un colapso general, sospecho que lo de la renta básica no es una apuesta muy inteligente. Porque en buena ley las instituciones de las que depende quebrarán. No solo eso,
Parece haber una relación tensa, es la tesis que defiendo en el libro, entre la perspectiva del decrecimiento y la de la renta básica. La renta básica reclama que las instituciones funcionen bien y crezcan, y lo del decrecimiento exige lo contrario. También hay un capitulito que considera los problemas vinculados con los parques eólicos terrestres, en este caso. ¿Qué es lo que se me ocurre señalar al respecto? El primer problema de la mayoría de esos parques es que han ido creciendo en hábitats naturales extremadamente delicados y no parece que respondan en modo alguno al propósito de revitalizar esos hábitats. Probablemente alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de ver esa película Asbestas, ambientada en la Galicia rural. Hay una escena muy llamativa en la cual el francés con conciencia ecológica, ahora me referiré a esto porque también está lleno de trampas, le pregunta al campesino gallego que quiere vender sus tierras para que se instale un parque eólico, ¿qué va a hacer con el dinero? El campesino le responde, me voy a comprar un taxi y me voy a marchar a Ourense, a la ciudad, a trabajar. Me parece que es una metáfora interesante. Ese dinero no va a repercutir en la reconstrucción del mundo rural, antes bien en su aniquilamiento definitivo. Sabéis que soy gallego y aunque esa película es una obra de arte y merece ser vista, yo veo un poco sobremojado, porque parece retratar a todos los campesinos gallegos como gente bruta, inculta y salvaje, carentes por completo de conciencia. La liberación llega siempre de la mano de alguien que procede de fuera, de Francia en el caso de la película, de Madrid o de A Coruña o de Vigo, que para el caso da. Yo he conocido muchos campesinos gallegos que tienen una conciencia ecológica elemental y muy lúcida. Cuando hablo de los campesinos gallegos estoy pensando en general en los campesinos, porque este es un código descriptor que se revela en todas partes. En segundo lugar, lo de los parques eólicos ratifica un esquema en virtud del cual el mundo rural debe seguir proporcionando energía a las grandes ciudades y a las grandes industrias. En un tercer escalón, mueven con descaro el carro de los intereses de un puñado de grandes empresas. En el libro recojo una estimación que señala que las 2/3 partes del negocio eólico terrestre en España están en manos de las grandes empresas de la energía. Y un porcentaje significativo de la tercera parte restante se halla en manos de empresas de la construcción. Lo digo de otra manera. Quien siga pensando que en virtud de su condición en un grado u otro renovable, estas fuentes de energía responden a proyectos descentralizados, controlados popularmente, se está equivocando. Siendo importantes las consideraciones anteriores, creo que hay una cuarta y última que es más relevante. Los parques dificultan que hagamos la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos realizar esa pregunta y la respondiésemos racionalmente, descubriríamos que necesitamos mucha menos energía que la que nos endosan, con lo cual estas parafernalias y otras muchas no serían necesarias. Anuncié, en fin, que iba a hablar de los bagaudas. Yo no sé si alguien ha oído este extrañísimo término. Bueno, pues permitidme que os diga que estáis en tierra de bagaudas. A ver, en un par de ocasiones, en los últimos años, me he encontrado con una pregunta muy singular. Cuando hablo de colapso, suelo subrayar que cuando escribí ese libro, Colapso, hace unos años, decidí incluir un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y al tomar contacto con la bibliografía especializada, rápidamente me percaté de que a los ojos de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido 3 consecuencias a las que atribuían una condición negativa: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que estas 3 consecuencias, lejos de ser negativas, ilustran la tesis general de que no todos los efectos del colapso son rechazables.
Yo soy partidario de la ruralización, de la desjerarquización y de acrecentar la autonomía local. En un par de ocasiones, y vuelvo a mi relato, me encontré con una pregunta que planteaba cómo se apreciaba el aliento de esos tres procesos en un colapso muy connotado, el del Imperio Romano. No sé si por detrás no estaba la idea de que el Imperio Romano en el fondo está en el origen de nuestra civilización, de tal manera que no se aprecian las huellas de elementos saludables una vez que el imperio se desmoronó. O no sé si lo que habrá por detrás es esa conversación que recordaréis de la vida de Brian, cuando alguien le pregunta al otro, ¿y qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, nada, bueno, algún viaducto, anfiteatros, bueno. En dos oleadas, si no me equivoco, en los siglos III y V, en un amplísimo espacio geográfico que cubre buena parte del norte de la península ibérica, lo que hoy llamamos Francia, lo que hoy llamamos Bélgica, lo que hoy llamamos Suiza, con algunas extensiones fuera de este territorio, como en Sicilia, se registró el fenómeno de los vagaudas, que eran gentes, en muchos casos esclavos libertos, en otros habitantes de las ciudades que huían del poder despótico del Imperio Romano primero y de los bárbaros recién llegados después. Eran gentes que se refugiaron ante todo en los bosques y que configuraron una sociedad alternativa que no voy a dudar en describir como autogestionaria frente a las instituciones del imperio. Es verdad que la historiografía convencional describe a estas gentes sin más como salteadores de caminos. Con toda evidencia eran algo más complejo. Hay quien piensa que buena parte de las instituciones de democracia de base que emergieron en la Edad Media, por ejemplo, los concejos abiertos y los bienes comunales, tienen su origen en las prácticas que fueron acuñando con el paso del tiempo los vagaudas. Bueno, estaría bien que revisaseis en qué medida la historia local del escenario en el que vivís refleja alguna presencia de un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuál es la cuarta de mis apreciaciones? Ayer en Tudela hubo un debate muy vivo y muy interesante, ciertamente no arrojó ningún resultado, sobre los jóvenes. Dedico un capítulo del libro a considerar lo que ocurre con los jóvenes al calor de la crisis ecológica, pero ya os aviso que es un capítulo sin conclusiones. Lo que reflejo en esas páginas es más bien mi perplejidad, mi incapacidad para entender lo que estaba sucediendo. Me explico. Hace un año, literalmente, me invitaron a participar en una jornada sobre decrecimiento y colapso en Gerona, en Cataluña. Por detrás de esa jornada, yo no creo que lo contase esto aquí en Egea el año pasado, igual fue antes o después, había uno de esos movimientos que habían germinado al calor de la figura de Greta Thunberg hace 7 u 8 años. Me refiero a Extinction Rebellion, por cierto, según nuestras autoridades, un grupo terrorista, pero bueno, ya, ¿qué grupo no es terrorista? ¿Vosotros en Apoyo Mutuo no habéis conseguido la etiqueta? No, todavía no. Pero vamos, no lo darán. Estáis en ella, ¿no? Sí. Las dos personas que me fueron a buscar para llevarme al local donde se celebraba esa jornada tenían, si no mal recuerdo, 29 y 30 años. Y en dos ocasiones yo describí Extinction Rebellion como un movimiento juvenil. Rápidamente se sintieron en la obligación de corregirme. Dijeron, te estás equivocando, Carlos. En Extinction Rebellion, o al menos en Extinction Rebellion Girona, no hay alumnos universitarios. La horquilla de edad de los universitarios cabe suponer que es la que separa los 18 de los 25 años. Y a los adolescentes ni se les espera. Yo pregunté, ¿y esto cómo lo explicáis? Su respuesta fue muy cautelosa. No era la respuesta de alguien que domina la materia y que sabe qué es lo que debe decir. Invocaron el peso negativo de las redes sociales en materia de socialización. Recordaron cómo muchos adolescentes pasan horas y horas delante de una pantalla de ordenador. Mi generación se socializó en los bares, con dimensiones saludables y otras que probablemente no lo eran tanto, pero en cualquier caso había un mecanismo de socialización. Estos jóvenes de los que hablo
disponen, creo yo, de una información muy voluminosa sobre los términos de la crisis ecológica. Una información que reciben fundamentalmente en la escuela, pero también a través de los medios de comunicación. Es cierto que esa información está muy marcada por los códigos de la Agenda 2030, con lo cual no se caracteriza por su peso y capacidad crítica, pero aún así está ahí. No me gustaría, de cualquier modo, asumir ningún camino de demonización de esos jóvenes que no se movilizan. Yo he escuchado muchas veces, en labios de compañeros míos en la universidad, comentarios del tipo: es que llegan aquí a las aulas sin preparación, no han leído nada, carecen de espíritu crítico, son incapaces de desarrollar un debate. Siempre que he escuchado comentarios como estos, me he preguntado: si esto es así, ¿quiénes son los responsables? Seremos nosotros, ¿no? Esta es la sociedad que hemos creado. Encima, vamos a culpabilizar a quienes son las víctimas de nuestra conducta. Tampoco me gusta mucho un código muy extendido que sugiere que todos los jóvenes viven en la sociedad de la opulencia y del hedonismo. Que hay jóvenes que viven en ese mundo es evidente, pero la mayoría de los jóvenes forman parte de familias que padecen en su carne los términos de la crisis económica y social de los últimos 15 años, de tal suerte que esa descripción a duras penas puede ajustarse a la realidad. No descarto, en fin, que asistamos a la manifestación de sorpresa en este terreno y que esos jóvenes que pensábamos que estaban permanentemente desmovilizados igual acaben por movilizarse. No me parece lo más evidente, pero en cualquier caso hay un reproche que formulan y cuando no lo formulan está ahí latente, dirigido a las generaciones mayores y que les pregunta qué tipo de planeta les hemos entregado. Una pregunta que nos emplaza ante una situación muy delicada. ¿Cuál es la quinta y penúltima de mis apreciaciones? También me intereso en estas páginas por el papel desarrollado por los medios de comunicación en relación con estas cuestiones. Debo confesaros que tengo la impresión de haber sido singularmente maltratado por los medios. He visto como muchos de mis colegas son acogidos de manera cordial por esos medios que a mí me han marginado desde mucho tiempo atrás. Y aunque tengo alguna explicación al respecto, tampoco me parece de interés formularla. Me vais a permitir que rescate 3 ejemplos que dan cuenta de mi relación con los medios. ¿Cuál es el primero? Una mañana de un lunes de septiembre de 2021, recibí una llamada telefónica de un periodista de Radio 4, que si no estoy equivocado es Radio Nacional de España en Cataluña, la radio pública española en Cataluña. Me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía ser emitida el viernes siguiente en un programa monográfico relativo a la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayarme. La entrevista se grabó efectivamente por la tarde y cuando terminó me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La entrevistadora, llevada probablemente del legítimo propósito de poner en situación difícil al entrevistado, en un momento determinado me dijo: pero ustedes, los decrecentistas, lo que quieren es llevarnos a todos al siglo XIX. Yo, claro, le dije: no somos precisamente los decrecentistas. Es el capitalismo imperante el que nos conduce, a través de sus agresiones medioambientales, del cambio climático al siglo XIX. Aceptemos la metáfora. Nosotros intentamos, si no evitar lo inevitable, sí al menos construir un mundo alternativo que permita hacer que ese tránsito sea más llevadero. Inmediatamente me preguntó si yo creía que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar una reducción en nuestros niveles de consumo y, en su caso, un retroceso en nuestro estatus social. Y yo me vi obligado a recordar que la mayoría de los habitantes del planeta viven hoy en el siglo XIX. Llegó el viernes y la entrevista no se emitió. Supongo que pensaron que me iba a olvidar, porque ni siquiera me avisaron, que era lo más elemental, de que no se iba a emitir. El lunes siguiente llamé al periodista y le pregunté qué había ocurrido.
Y me hizo gracia la respuesta porque me sonó al cambio climático en alguno de sus efectos. Me dijo, es que tuvimos problemas con la parrilla. Lo de la parrilla huele a cambio climático. Pero no te preocupes, Carlos, que emitiremos la entrevista en las próximas semanas. Nunca la emitieron. No penséis que soy muy ingenuo. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema puede engullir eso y mucho más. Pero me parece muy llamativo, y a esto voy, que los periodistas que trabajan en una radio pública con el gobierno más progresista de la historia se lo piensen dos veces antes de emitir algo que interpretan no responde a la corriente dominante de los hechos. Segundo de los ejemplos. Ayer en Tudela coincidí en el tiempo, no en el espacio, con una persona, Emilio Santiago, que publicó la pasada primavera un libro contra lo que él describe como los colapsistas, entre los que probablemente debo incluirme. No conozco a nadie que haya aceptado para sí semejante descripción. El capítulo más largo de esta obra es una réplica al libro de Emilio Santiago. Mi libro Colapso ha tenido 6 ediciones en España. Ha sido publicado en media docena de países en América Latina, con alguna aventurosa edición pirata, por cierto, de la que estoy singularmente orgulloso, y ha sido traducido a varias lenguas. No me consta que haya disfrutado de ninguna reseña o entrevista en ningún medio de comunicación del sistema en España. Miento. Apareció una crítica elogiosa en un periódico de Murcia en 2016. El libro de Emilio Santiago Muño ha sido objeto de entrevistas en los diarios coprofágicos El País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Mundo, El Español, La Voz de Galicia, la cadena SER, la radiotelevisión pública. En una de esas entrevistas, en La Vanguardia, y en realidad es un argumento que repite Emilio Santiago, afirma que lo que él llama colapsistas somos gentes que vamos esparciendo por ahí resignación y rendición. Yo creo que hasta aquí podíamos llegar en la tolerancia. Emilio Santiago, que procede del mundo libertario, es un militante de Más País. No sé si es Más País o Más el País, porque creo que este segundo término le encajaría mejor. El partido de Rejón, una fuerza política, os recuerdo, en la que militaba la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, responsable central de estimular el último gran pelotazo urbanístico en la ciudad, la Operación Chamartín, en la que milita la actual ministra de Sanidad, hechizada por el espíritu de Davos. Yo creí que los antiglobalización cuestionábamos lo que se discutía en Davos, en la que milita la portavoz en el ayuntamiento madrileño, quien afirmó en su momento que la OTAN no era ningún problema para ella, o en la que milita el propio Íñigo Errejón, que no parece haber entendido lo que hay por detrás del crecimiento económico y del Producto Interior Bruto. Si los colapsistas generamos resignación y rendición, no sé qué es lo que generará toda esta gente. Voy a por el tercer ejemplo, y en este caso me vais a permitir que lea algo que escribí en las redes sociales hace un par de años, igual algo menos. Me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, un profesor utilizaba en el aula, con el propósito de alimentar el pensamiento crítico, mi libro Colapso. Por lo que parece, el padre de uno de los alumnos, que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora, pidió su retirada. Y la inspección adoctrinadora, educativa, quiero decir, le dio la razón. Pues bien, lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre. Debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento. No puedo sino admirar a este titán contemporáneo, enfrentado a periódicos, radios, televisiones y redes sociales, e inmerso, a buen seguro, en una contestación radical de la publicidad y de sus reglas. Me quito el sombrero. Por si lo anterior fuera poco, y en un segundo escalón, está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador. Certifico que es una obra superficial y disolvente, llena de improperios y anacolutos, a diferencia de lo que nos ofrecen
esos pulidos tertulianos de los que tanto tenemos que aprender. Todos los días debería abrirse en el aula un espacio para proyectar una tertulia. Ahí sí que maduran las mentes. Solo se me ocurre enunciar aún así una queja. No entiendo, en el fondo, a qué viene toda esa historia del adoctrinamiento. Con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es. Doy fe de que sé de qué estoy hablando. He tenido que leerlo una docena de veces para preparar sucesivas reediciones, versiones latinoamericanas y traducciones a otras lenguas. Por ahí adelante hay mucho depravado inmerso en la droga del adoctrinamiento. Seguro que eso, la sordidez de la obra, es al cabo lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ayusiana. Ya lo decía mi hija, cargada de razón, un par de décadas atrás. Mi padre es un aburrimiento. Cuando coloqué este texto, recuerdo vivamente que intervino una mujer que adujo que le parecía muy mal que retirase en la lectura de mi libro, pero que la manera de resolver la cuestión era obligar a los alumnos a leer al tiempo otro libro de corte ideológico diferente. ¡Ay, qué caramba! No sé yo muy bien qué significa eso del corte ideológico diferente, pero me interesa llamaros la atención sobre algo que me parece evidente. El 99% de las lecturas que se hacen valer en el sistema educativo responden a la corriente dominante. Y no recuerdo que nadie haya dicho nunca, pues conviene que frente a cada una de esas lecturas se oponga otra de corte ideológico diferente. Cuando irrumpe una que rompe ese esquema, en cambio se reivindica la necesidad de ese supuesto pluralismo derivado de incorporar una lectura de corte distinto. Sexta y última de mis apreciaciones. En la forma de 3 conclusiones que sospecho, o al menos 2 de ellas, ya formulé el año pasado aquí en Egea. ¿Cuál es la primera? Desde hace un tiempo, y aún partiendo de la certificación de que el colapso es una tragedia, lo veamos como lo veamos, procuro transmitir un mensaje que voy a vincular con lo que llamaré un optimismo moderado, que bebe de 2 circunstancias diferentes. La primera relativa a algo que puede ocurrir aquí, en los países ricos del norte, y la segunda vinculada con una realidad ya consistente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos el derecho a preguntarnos qué ocurrirá en los lugares en los que vivimos cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más sólidas que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de la población de nuestros territorios apueste por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Probablemente recordé aquí hace un año que lo que me rondaba en la cabeza cuando enuncio este argumento son esos grupos de apoyo mutuo que se perfilaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 4 años. He dicho muchas veces que esos grupos me interesan por 3 razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter lingüístico, filológico. Me refiero al hecho llamativo de que en la mayoría de los lugares esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin en el que este último demuestra empíricamente que hay muy consistentes y muy numerosos ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón que me provoca atracción es más importante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es liviano, en la mayoría de los casos esos grupos fueron perfilados por gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me obliga a identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Probablemente, el año pasado, aquí en Egea, me atreví a recomendar al respecto encarecidamente una lectura,
la de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana, la obra se titula El paraíso en el infierno. En sustancia, es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que haríamos bien en intentar mantener abierta esta discusión y las prácticas correspondientes. El otro factor que anuncié que movía el carro de un optimismo mesurado lo aporta el hecho de que muchos de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que siguen rechazando orgullosamente la lógica de la acumulación, del crecimiento, de la explotación, de la usura. En algunos de esos recintos, las culturas precapitalistas se han fusionado con proyectos anticapitalistas. Intuyo que esto ha sucedido, por ejemplo, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y enrollaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos al amparo de lo que han dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? Últimamente, procuro formular 3 consejos en la confianza de que sean de alguna utilidad. ¿Cuál es el primero? Creo que estaría bien que hicieseis el esfuerzo, de vez en cuando, de poneros las gafas del colapso, de pensar qué puede suponer, qué puede acarrear el colapso en términos de vuestra vida cotidiana o de las grandes tesituras planetarias. Pongo siempre el mismo ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy, lo repito una vez más, gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra se encuentre extremadamente fragmentada de tal manera que las explotaciones derivadas no sean rentables. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, la utiliza para colocar allí patata, tomate, remolacha, grelos, narices, repollos. Hace un par de años presenté en Jaén uno de los libros que tenéis ahí, Iberia Vaciada, y le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. El debate está ya sobre la mesa. Y ojo, que nadie me malinterprete, no estoy defendiendo ontológicamente el minifundio, que es causa primera de la inmigración masiva de gallegos a América. Estoy diciendo, este es el sentido de fondo del argumento, que muchas circunstancias y percepciones van a cambiar al calor del colapso. Segundo consejo. Estaría bien que intentaseis realizar un estudio relativo a qué puede suponer el colapso en el lugar en el que vivís. No sé si es Ejea de los Caballeros, las Cinco Villas, el norte de Aragón, bueno, lo que fuere. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero subrayar. Hace un par de años presenté también ese libro, Iberia Vaciada, en Palencia. Palencia con P de Pontevedra. Siempre me reprochan que diga esto de P de Pontevedra. Parece que todo el mundo dice P de Pamplona, pero a mí me sale lo de Pontevedra, lo siento. Bueno, no lo siento, pero queda así bien decirlo. En un momento determinado, cuando hablo del colapso, señalo que sus efectos eran mucho más graves en las ciudades que en el mundo rural.
Pero señalo al mismo tiempo que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. Me atreví a sugerir en Palencia que la ciudad satisfacía razonablemente estos requisitos, de un colapso mal que bien llevadero. Inmediatamente intervino un joven que señaló algo que yo ignoraba por completo. Explicó que Palencia es, al parecer, la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Esto modificaba drásticamente el panorama. La industria del automóvil, por lógica, es de las primeras que entrará, probablemente lo está haciendo ya, en una quiebra técnica. Claro, esto hacía que los factores que yo había invocado pasasen a un infeliz segundo plano. El último consejo me invita a recordar que muchos de los conceptos que hemos manejado desde tiempo atrás y que nos han otorgado certezas en nuestra aparente comprensión del mundo van a dejar de funcionar. Y en circunstancias muy perentorias nos vamos a ver en la obligación de idear otros nuevos para describir las nuevas realidades. Probablemente conté el año pasado en Egea que a finales del siglo XX, a finales de la década de 1990, se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. ¿Conté esto? Bueno, es que no me estabais escuchando. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos sostenían lo primero, los otros afirmaban lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía callado, hasta que en un momento determinado la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material que, para bien o para mal, no prejuzgo, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien afirme sin margen para la duda que llegarán nuevas tecnologías que nos permitirán afrontar problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo de dónde va a salir la energía que va a poder poner en funcionamiento esas tecnologías. ¿Cuál es la tercera y última conclusión? Siempre me veo en la obligación de formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, lo digo siempre, la respuesta es no. Subrayo que se trata de una intuición, no de una certeza. Vuelvo a lo del principio. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del colapso y postergar un poco en el tiempo la manifestación de este. Debo confesaros, lo hago también siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Lo que en este caso me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Briggs. En una imaginable traducción castellana, esa obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas, en cantidades importantes, desde el recordatorio, lo reitero, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que en medio de la tragedia el colapso puede borrar de un plumazo muchas de las restricciones que operan sobre nosotras en lo que hace a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado.
Bueno, pues entiendo que ahora es vuestro turno. Sí, el de la platea. Hay micrófono abierto, o sea, si alguien quiere comentar, preguntar, reflexionar. Reflexiones. Plantea. Muy curioso el tema de la juventud. Seneca y todos se quejaban de la juventud, de que nosotros no vamos a ser menos. Podemos hablar muy mal de la juventud porque no se puede defender. Efectivamente. Bueno, excepto mi caso, querrías decir, ¿no? Excepto mi caso. Entonces, yo creo que lo tienen mucho peor que lo hemos tenido otros por la sobreabundancia, superabundancia de industria que tienen. Y no estoy nada de acuerdo contigo en una frase que has dicho de que hay la mayor parte de la juventud no pertenece. Para mí es un efecto muy grave, pero claro, yo no tengo hijos, todo Cristo para lo que quiera. Alguien tiene unos medios muy limitados para vivir y no come para que su hijo vaya a la excursión, tenga un móvil en el bolsillo y lleve 3 camisetas y las cambie por la mañana o por la tarde. He estado mucho tiempo trabajando con jóvenes y yo he visto esto. De hecho, me preocupa mucho esto, pero ¿cómo se nos puede cambiar? A ver, yo no dudo que el ejemplo que propones existe, pero generalizarlo a la condición de la mayoría de los jóvenes me parece delicado. Yo, hombre, ahora ya ni siquiera puedo invocar mi experiencia personal, porque yo di clases durante muchos años a jóvenes de 18 años, pero debo confesar que cuando daba clases mi conocimiento tampoco era mucho más hondo. Y en mi caso daba clases en una facultad de Derecho en Madrid, con lo cual esto que tú mencionas probablemente era el pan nuestro de cada día. Pero la mayoría de los jóvenes forman parte de familias que ni siquiera están en condiciones de hacer lo que tú has señalado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A ver. Muy claro, muy conciso, con nombres y apellidos. No tengo ningún problema. Todos los años organizo un viaje de un instituto en Covillas a ver un partido de baloncesto. Que procuro que sea chicas, básicamente porque ahí me gusta. Vienen dos tipos de alumnos. Los de padres acomodados y los de, sobre todo, hijos de inmigrantes. Los hijos de inmigrantes se montan en el autobús y los de padres acomodados vienen en coche detrás, por delante o a su billetera. Bueno, pero justo en el momento de entrar se nos juntan para que les demos la entrada y no saben. A mí me llama muchísimo la atención el dinero que se gasta en los niños y en los te sorprendería. Te hablo del caso concreto. A ver, pero Con tarjetas, todo lo que pasa que con tarjetas, que vas con las tarjetas para pagar y todo eso, pero eso es generalizado. Sí, claro, Estamos hablando Pero- de cosas. pero tú estás hablando de una exhibición momentánea en un momento preciso en el que se hace valer un evento muy connotado. ¿No piensas que el resto del tiempo la descripción que yo he hecho se ajusta más a la verdad? Cuando no existe esta exhibición de comparación con los otros, este orgullo de aparentar que uno tiene las mismas capacidades que los ricos, las circunstancias son muy diferentes. Es que no les da para mantener eso, ¿no? Es que entiendo que... Pero bueno, admito que la discusión... Ya avisé de que ayer la discusión en Tudela fue muy rica, pero no conseguimos llegar a ninguna conclusión. Entre otras cosas, por lo primero que has señalado. Ayer en Tudela había... Claro, que también tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué significa la palabra jóvenes. ¿Por qué? Porque en Tudela probablemente había 12 o 14 personas que tenían, intuyo, entre 25 y 30 años. No eran estrictamente adolescentes y estaban en un estadio de edad un poco diferentes. Pero también debo subrayar que yo estoy hablando de minorías. Esos jóvenes que me gustaría que se movilizasen
entiendo que serán una minoría. Y además, alguien señaló algo que a mí me pareció que era interesante. Tal y como yo describía los hechos, pareciera como si la juventud se hubiese movilizado notablemente en los últimos años y ahora dejase de hacerlo. Pues tampoco podemos afirmar lo anterior. De tal forma que la comparación admito que se resiente, ¿no? Intervino una chica de 25 años y me preguntó qué es lo que yo estimaba que teníamos que hacer para incentivar la movilización de los jóvenes. Y yo, como buen gallego, le devolví la pregunta, porque deduje que su posición era mucho más privilegiada que la mía a efectos de valorar qué es lo que conviene hacer en este terreno, ¿no? Lo único que me interesa subrayar más de esta discrepancia menor es que al menos los integrantes de mi generación estamos perdidísimos en lo que respecta a lo que ocurre con los jóvenes. Y yo debo confesar que he estado perdido siempre. Me viene ahora a la memoria que en la década de 1990 descubrí lo poco que sabía de mis alumnos. Yo dedicaba entonces una clase al mes a un debate de materia libre. Y por lo que fuera, en la primera parte del curso, mis alumnos y alumnas decidieron discutir sobre materias vinculadas con el eje izquierda-derecha. Qué sé yo, una intervención militar norteamericana en Irak. Y mal que bien, yo oficiaba de moderador, me iba haciendo una composición de lugar de quién estaba en la izquierda y quién estaba en la derecha. Y en la segunda parte del curso, supongo que por azar, decidieron debatir sobre materias vinculadas con la moral individual, el aborto, las drogas. Y salí con la cabeza como un bombo. Exagero un poco, pero muy poco. Aquellas personas a las que yo había situado en la izquierda eran hiperconservadoras. Y en cambio, aquellas personas a las que había situado en la derecha se reían cuando un alumno defendía el método Gino de las temperaturas como procedimiento anticonceptivo. ¿Por qué? Porque en aquel momento la oposición que defendía valores la configuraban fundamentalmente cristianos. De tal manera que los valores emergían con fuerza para contestar una intervención militar norteamericana en Irak. Pero cuando tenían que enfrentarse al aborto o a las drogas, su percepción era la canónica que procedía del mundo religioso. Deduje que yo difícilmente podía lidiar con esos conceptos. Mi generación habría entendido que los hechos tenían que discurrir por otro camino. Recuerdo vivamente que ese año hubo un debate sobre el derecho de autodeterminación. Y yo siempre pedía dos voluntarios o voluntarias que defendiesen posiciones enfrentadas. En este caso eran evidentes, a favor o en contra. Y el caso es que intervino un hombre que con mucho empaque defendió el derecho de autodeterminación y cayeron sobre él de manera salvaje. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa que unos días después se me acerca y me dice: Carlos, anota mi teléfono porque me han nombrado delegado? Ojo, se percataban de quién era la persona adecuada para defender sus intereses. Mi generación hubiera tomado esa decisión conforme a códigos ideológicos. Entiendo que tampoco es una virtud extrema lo que hacían estos jóvenes, porque su percepción era muy utilitaria, ¿no? A mí me interesa este porque tiene labia y me va a defender mejor, ¿no? Pero, de nuevo, redundaba en el argumento de que yo a duras penas sabía lidiar con lo que ocurría con los jóvenes y sigo sin saber lidiar y lo reflejo en el libro. ¿Qué más se os ocurre plantear? Sí, has comentado dos ejemplos interesantes de lo que pasa en Chiapas, lo que pasa en Rojao, con el federalismo democrático, pero son situaciones un poco extremas, ¿no? El norte global en el que vivimos, en la sociedad capitalista esta o postcapitalista, se pueden dar las circunstancias para prepararnos para el colapso, para ir organizando unas nuevas instituciones que luchen contra el Estado y contra el capital y nos hagan hacer valer ese apoyo mutuo. Lleva razón en que las situaciones de Rojava y de Chiapas son extremas. Pero claro, cuando estoy hablando del colapso, estoy hablando también de una situación extrema. Lo que ocurre es que, así como los habitantes de esos territorios, Chiapas, Rojava y otros,
proceden de escenarios mentales extremos, nosotras no. Lo que llevamos en la cabeza es más bien una sociedad acomodaticia, asentada en el consumo, donde la mayoría de las necesidades básicas, mal que bien, son objeto de satisfacción, y esto no nos prepara particularmente para configurar un mundo nuevo, ¿no? Tú sabes que yo suelo vincular esto con el concepto que he empleado de manera muy rápida de culturas precapitalistas. Aquí hubo una cultura precapitalista hasta hace unas décadas. He sostenido muchas veces que sospecho que buena parte del hechizo que el movimiento libertario español anterior a la Guerra Civil sigue suscitando en determinadas capas de la población tiene que ver con esto, con el hecho de que la mayoría de los integrantes de ese movimiento procedían del mundo rural y llevaban consigo una cultura de lo colectivo y del apoyo mutuo solidario. O si no procedían del mundo rural, eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural. Ahí hay algún libro, algún ejemplar, no voy a decir que se me acabaron ayer en Tudela porque estaría mintiendo, de una antología que publiqué hace meses de un pensador anarquista alemán llamado Gustav Landauer, asesinado en 1919 al calor de la llamada República de los Consejos de Múnich, en Baviera. Landauer es por antonomasia el teorizador de un par de ideas importantes. Una, la de que pese a las apariencias, la lógica del apoyo mutuo no ha muerto en nuestras sociedades. Está ahí y hay que escarbar para que emerja. La segunda, que lo que tenemos que hacer es construir desde la base una sociedad paralela. De manera más precisa, Landauer sugiere que no se trata de destruir el Estado, sino de hacerlo inútil. De que la población en un momento determinado se percate de que no le sirve para nada. Ojalá fuera simplemente que no le sirve para nada. Las más de las veces es antes bien un aparato militar represivo que opera en defensa de los intereses de la clase dominante. En este orden de cosas, yo no tengo ninguna respuesta cabal a tu pregunta. Creo simplemente que lo tenemos muy difícil, pero que tenemos que trabajar en ese camino, no se me ocurre otra. Y esto implica de nuevo ponerse de vez en cuando las gafas del colapso. Ayer decía en Tudela que hace 2 o 3 días contemplé en televisión uno de los programas de debate emitido por la Televisión de Galicia, en donde estaban los candidatos o candidatas de las 5 fuerzas políticas principales. Y me pareció fascinante que todos ellos estaban de acuerdo en una regla del juego maestra: industrializar el país. Ojo con esto. Un país, Galicia, que creo que todavía disfruta de la posibilidad de re-ruralizarse, de recampesinizarse, las fuerzas políticas lo que quieren es que se adentre en plenitud en el mismo código que ha conducido a catástrofes ingentes en muchos escenarios del norte rico. Y esto, claro, me produjo desazón porque deduje que el trabajo que intentamos hacer unas cuantas personas apenas está produciendo ningún fruto. Es que ya no les estoy pidiendo que no apuesten por industrializar, sino que al menos mostrasen alguna cautela y dijesen: oye, aquí hay que reconstruir la vida rural. Que fuesen moderadamente conscientes de que la industrialización depende necesariamente de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos y queda en las manos de un puñado de grandes capitales que hacen lo que hacen. Bueno, esto me parece que invita a ser poco optimista, pero también me dejo llevar a menudo por la idea de que este tipo de proyectos macabros se despliegan porque la gente aún no ha tomado nota de lo que nos espera. Cuando las señales anunciadoras del colapso sean más claras, sospecho que asistiremos a cambios que espero que sean muy rápidos en percepciones básicas, pero no puedo hacer otra cosa que enunciar una sospecha, no una certeza. Hola, muchas gracias por sus reflexiones. Creo que hace una reflexión también sobre el sistema educativo. No sé si escuela, no especialmente escuela, la escuela secundaria, la escuela academia, la universidad, pero es que la escuela es una institución que está perfectamente colocada a mantener el sistema, para
instrumento potente, potentísimo del sistema, para que no cambie casi nada. Entonces me gustaría conocer una reflexión suya sobre qué función o qué visión tendría que tener el sistema educativo. Aparte del sistema educativo ya, lo que he comentado de secundaria, también primaria, ¿no? Pero especialmente ámbito secundaria y ámbito especialmente de la universidad. ¿Puedo añadir algo? Sí, cómo no. Tengo curiosidad, porque estoy también en el mundo de la escuela. Curiosidad, ¿es el auditorio o la charla que haya sido la gente más joven? ¿De cuántos años sería la vez que has dado una charla? La gente más joven que había... En general. Sí, has dado clases charlas en un instituto, por ejemplo, alguna vez te han invitado. Sí. Alumnos de bachillerato, Sí. eso. ¿Y vendrías otra vez? Vendría, aunque debo confesar que cada vez tengo más cautelas. ¿Por qué? Porque son públicos cautivos. Están obligados a ir a esas charlas. Y esto me parece que es la antítesis de lo que yo preconizo, ¿no? Pero admito que también puede ser una excusa para que el profesorado haga un trabajo con los alumnos de tal. He ido con relativa frecuencia a los institutos. Pero si me preguntas, al margen del sistema educativo, de vez en cuando me encuentro con públicos juveniles. Bueno, juveniles. Formulo la corrección de antes. ¿Alguien que tiene 33 años es un joven? Bueno, pues esto podríamos discutirlo, ¿no? Otro motivo que me invita a ser un poco cauteloso con eso es que muchas veces las intervenciones del alumnado parecen un poco forzadas. Como si hubiesen sido tramadas en el aula para que haya alguna pregunta. No tiene nada que ver con esto, pero hace unos meses me invitaron en un instituto en Galicia, en Ponteceso, y lo que me maravilló fue la lengua de la gente. Nadie utilizaba otra lengua que el gallego y un gallego empleado con singular propiedad. Y dije, hombre, cuando uno sale del espacio urbano gallego, de A Coruña, de Vigo, de Santiago, la lengua, pese a las apariencias, está ahí muy sólida. Y en este caso me parece que no había ningún artificio, porque me tomé la molestia en los pasillos de escuchar todos los alumnos hablaban en gallego. Y esto, en Galicia, permitidme que subraye que no es lo común. La lengua está en franco retroceso y deterioro. El debate de los 5 candidatos del otro día era una agresión permanente contra la lengua. Si los representantes de la sociedad gallega emplean su lengua con tan escasísima propiedad, ¿qué hará la gente común? Muchas veces la gente común está muy por encima de ellos. Bueno, intento responder a tu observación. Mi diagnóstico es el mismo que el tuyo. Y me parece muy bien que subrayes que el aparato educativo es un aparato al servicio de la cultura dominante. Porque muchas veces parece que partimos de la presunción de que es una instancia neutra donde se emiten conocimientos objetivos, de tal, pues con toda evidencia no lo es. Formulo 3 observaciones. Una, a tono con esa. Apenas estamos sembrando nada, creo yo, en el sistema educativo. Y esto significa que la cultura del consumo, de la productividad y de la competitividad están claramente presentes ahí. Están presentes probablemente más en la enseñanza universitaria. ¿Qué es lo que se imparte en las facultades económicas y empresariales en las universidades públicas? Ojo, en este país, la cultura neoliberal. Y se hace obscenamente. No hay ninguna discusión. Se me ha ido de la cabeza una idea que quería... sí. Yo he recordado muchas veces que cuando era un joven estudiante universitario criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las décadas posteriores? Que hemos ido retrocediendo de tal manera que con criterio respetable hemos decidido defender la enseñanza pública. Pero mi perspectiva como libertario es que esa defensa debe serlo en provecho de una enseñanza pública autogestionada y socializada, porque de lo contrario estaremos moviendo el mismo carro del sistema. Segundo elemento importante. Con alguna frecuencia me enfrento a preguntas respetables e ingenuas que vienen a decir, Carlos, ¿no piensas que estos problemas que tú invocas solo los vamos a resolver a través de cambios
sustanciales en el sistema educativo? Pues en este caso mi respuesta suele decir, el problema es que no tenemos tiempo. La semilla que podríamos plantar, que no estamos plantando, tardará en germinar. Y lo del colapso se nos echa encima. Con lo cual, infelizmente, yo no puedo apostar o no puedo colocar todos los huevos en la cesta del sistema educativo. Tercero y último, probablemente sabes, y si no lo sabes lo intuyes, que en el mundo libertario esto de la educación suscita como poco tres lecturas diferentes y enfrentadas entre sí. La primera es la del sindicalismo libertario, que en términos generales defiende la enseñanza pública, autogestionada y socializada, pero la enseñanza pública. Esto no deja de plantear problemas, porque no toda la enseñanza pública es autogestionable y socializable. El armazón es un armazón, no voy a decir estrictamente que autoritario, pero en cualquier caso jerarquizado, vertical, encastrado en la lógica del sistema, como tú sugeriste. La segunda de las posiciones sugiere que hay que crear escuelas libres y libertarias. Esto en el terreno conceptual es defendible, pero paradójicamente se asienta en una posición, en un discurso que yo interpreto que es muy elitista. Esto lo comprende una minoría de la población que es capaz de asumir una crítica de lo que supone la enseñanza pública, que además dispone de recursos importantes para construir una escuela libre al margen del sistema educativo convencional. Y claro, esto no está al alcance de la mayoría de los integrantes de las clases populares, con lo cual nos encontramos con la paradoja de que un proyecto libertario respetable en sí mismo, en su manifestación precisa, muy a menudo refleja la irrupción de códigos elitistas. La tercera y última posición no debemos olvidarla. Señala que la enseñanza, la educación, es siempre un ejercicio de control y de domesticación. De tal manera que conviene que mantengamos la prudencia con respecto a lo que significan, ¿no? También esta posición, claro, es problemática. Yo tengo algunos amigos que han optado por esto, pero en un momento determinado se preguntan qué hace con sus hijos o con sus hijas. ¿Realmente los educan en casa? El mecanismo de socialización cargado de problemas y de trampas de la escuela, pública o privada, es objeto de olvido y de esquivamiento. Pues no es una opción muy inteligente, ¿no? Al final acaban por llegar a los hijos al sistema educativo, ¿no? Bueno, no sé si esto que acabo de decir no es una señal de vitalidad o de crisis del mundo libertario, ¿no? Porque las tres posiciones están enfrentadas entre sí y extraer conclusiones firmes no es nada sencillo. Pero creo que al menos el mundo libertario se plantea esta discusión, que es en sustancia la misma que has planteado tú. Y me temo que otros, en cambio, ni siquiera se la plantean. Dan por descontado que la enseñanza pública es una realidad cargada de virtudes que prepara a los hombres y a las mujeres para el mañana, todas estas tonterías que se suelen decir. Bueno, pues al menos pensémoslo, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, de nuevo. Al hilo de lo que estabas comentando ahora, me ha venido una cosa. Estabas diciendo, cuestionando que la escuela libre es elitista porque tiene para mantener un modelo educativo minoritario que tiene muchos recursos de poca gente, ¿no? Y reclama una conciencia especial de los problemas. Pero por otro lado, al hilo del colapso, estamos cuestionando de que no estamos preparando las bases para ese escenario. Vivimos todavía enajenados a esa situación. Entonces, este tipo de modelo de formación implica también un modelo de familias que se están preparando de alguna forma con tribu. Es una cuestión interesante porque lo que hablabas de que el apoyo mutuo imprescindible en una situación de crisis que tú has
ensalzado en la reciente pandemia, en la reciente crisis sanitaria, pues resulta que a lo mejor es muy minoritaria. Y en una situación de colapso puede ser muy escaso o con poca calidad ese tipo de apoyo mutuo, y sin embargo domine más la competencia o los recursos a nivel personal, o sea, no a nivel de países, sino a nivel de ciudadanos, ¿no? Y puede haber, en esa situación límite, podemos ver situaciones que no tenemos previstas. Entiendo perfectamente lo que dices. A ver, hace un rato he planteado esa discusión diciendo, creo que tenemos derecho a preguntarnos si, cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que tenemos delante de los ojos, no habrá una parte significada de la población en nuestros territorios que opte por lo colectivo y por el apoyo mutuo solidario. Esto no deja de ser una intuición, o si así lo quieres, la enunciación de un deseo. Pero me importa subrayar, no lo he dicho, que esa enunciación del deseo no invoca por una vez un código ideológico. Yo no estoy pensando en Bakunin, en Kropotkin ni en Marx para justificar esto. Estoy partiendo de la certeza de que las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario son biológicamente mucho más eficientes que el sálvese quien puedo que tú invocas. Y entiendo que si la especie humana conserva un grado cierto de racionalidad, se percatará de esto, en el buen entendido de que parto en paralelo de la presunción de que es más fácil que la opción colectiva y solidaria emerja en los países del sur que entre las poblaciones de los países del norte mucho más corroídas por la lógica de la competición, de la productividad y del consumo. En cualquier caso, cuando yo formulo eso a manera de una pregunta, soy perfectamente consciente de que lo que tú dices tiene también visos de hacerse realidad. Lo único que puedo decir es que entiendo que nuestro esfuerzo debe ser ahora y aquí alentar el procedimiento primero, el procedimiento de la solidaridad. Déjame de todas maneras que agregue una observación de la que bebe un capítulo de este libro y que me importa subrayar porque yo soy el culpable de una mala interpretación de lo que digo. Es cierto que en los últimos años yo he puesto un empeño singular en defender la reruralización de nuestras sociedades, en sostener que tenemos que reconstruir muchos elementos de la vida rural que hemos tirado por la borda de manera muy rápida y estúpida. Y esto, a algunas personas les conduce a concluir, tampoco es que me haya llegado el argumento de manera consistente, pero está ahí, que yo pienso en el futuro en sociedades ruralizadas de recolectores, cazadores, de familias que operan como tribus y que he dejado de pensar en las ciudades y en lo que corresponde hacer en ellas. Pues no es así. Es verdad que la estratagema mayor en relación con las ciudades que yo defiendo es su reruralización. Quiero recordaros que a principios del siglo XX el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? El 1%, por cifrar un cuarismo. Sostengo también que hay que operar una reducción en el tamaño de la población de las ciudades, ciertamente. Pero afirmo que hay que descentralizar la vida de las ciudades, revitalizando los barrios y que hay que colectivizar las actividades industriales que puedan restar. Esto es, no pongo todos los huevos en la cesta de la ruralización, aunque entiendo que este es un elemento fundamental de la transformación que tendrá que operarse al calor del colapso. Salta a la vista, y tú a buen seguro lo has percibido, que claro, aquí hay una discusión que separa lo que a mí o a ti me gustaría que ocurriera de lo que objetivamente intuyo que va a suceder. Y si me tiras de la lengua, probablemente yo diría que es más probable que suceda lo que tú has invocado. Pero por eso no me queda más remedio que reivindicar
el despliegue de herramientas que mueven el carro de la otra de las opciones. Supongo que por detrás lo que hay es una discusión eterna sobre qué es la naturaleza humana. Y esa discusión, de nuevo, como la de los jóvenes, es de las que no nos lleva a ninguna conclusión firme. Pero yo he señalado muchas veces que tengo que creer en la gente común. Permitidme que subraye el vigor de la expresión. No estoy diciendo que crea, estoy diciendo que tengo que creer. ¿Por qué? Porque si no creo en la gente común, en su capacidad de construcción de un mundo nuevo, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo o diciendo. Y la gente común de vez en cuando da muestras de que es bastante más lúcida y comprometida de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Muchas veces he pensado que no deja de ser fascinante que después de siglos de Estado, de capitalismo y de sociedad patriarcal, la lógica de la solidaridad no haya muerto por completo. Me remito a esos grupos de apoyo mutuo al calor de la pandemia, que por cierto fueron aniquilados por las políticas oficiales. Eso no encajaba en el esquema de tratamiento de los problemas, ¿no? Esto, naturalmente, que agrega otro problema al que tú legítimamente invocas: la represión ejercida desde las instituciones sobre los vagaudas del futuro inmediato. Bueno, pues esta es otra cuestión que tendremos que abordar. Sí. Es que la propia sociedad es la que fuerza al Estado a que haga eso que tú acabas de... ¿Te parece, eh? Exige al Estado que tenga unas políticas sociales contra la crisis, ¿sí o no? Unas políticas, no, pero pensé que se estaba refiriendo a que exigía mecanismos represivos frente a quienes decían. No. Ah, bueno. Claro. Sí, no, sí. Uh-huh. Pero yo tengo en mente más bien la dimensión represiva del fenómeno, adobada de la figura simbólica de los policías de balcón, ¿no? De la denuncia de aquellos que supuestos realmente estaban incumpliendo las normas. Naturalmente que hay una inercia en la sociedad que la hace dependiente de la institución Estado, pero aquí hay una pregunta importante. En buena ley, en el marco del colapso, la institución Estado quiebra. ¿Qué haremos entonces? ¿Construiremos la sociedad alternativa de Landauer o nos dejaremos llevar por el sálvese quien pueda? Bueno, la pregunta es legítima, yo también me la hago. Sospecho que los dos fenómenos se manifestarán y habrá que pelear, creo yo, porque el primero tenga visos de salir adelante. Al margen de lo anterior, cuando yo escribí Colapso, interpreté que el futuro iba a estar marcado por un orden que describí como neofeudal, no en el sentido de que apareciesen señores feudales y vasallos, sino en el sentido de que en espacios geográficos muy próximos entre sí podrían revelarse realidades muy diferentes, que en unos casos serían el reflejo de los restos de los poderes tradicionales y en otros darían cuenta de la irrupción de proyectos alternativos de uno u otro cariz. Por decirlo de otra manera, la lógica de la globalización parece generar la impresión de que en todo el planeta van a imperar las mismas reglas del juego. Entiendo que lo del colapso es la negación palmaria de esto. El colapso será un ejercicio extremo de desglobalización que tendrá sus ventajas y arrastrará sus inconvenientes. Pero admito que lo que tú dices es sereno. Claro, si nuestro cerebro está programado para demandar de las instituciones sanidad, educación y pensiones, salir de eso es muy difícil, pero me temo que vamos a tener que salir de eso. No en virtud de una decisión voluntaria y racional, sino porque eso se va a venir abajo. Se está viniendo abajo. Perdonadme que subraye que yo mismo me siento a menudo incómodo cuando hablo del colapso como una posibilidad futura. Si alguien dice que esto que tenemos delante de los ojos es el colapso, pues yo admitiré que el argumento merece ser considerado. Al hilo de las redes de apoyo mutuo, cuando en la época de la pandemia, ya que cuando se construyó en el IFEMA toda la red de bases médicos que se construyó por debajo de las galerías del IFEMA, de los que pusieron en el hospital, fueron autónomos los que pusieron las herramientas
fontaneros y tregoristas de Madrid los que hicieron las sonaduras de todas las tuberías. Y a nivel de medios de comunicación tuvieron 2 reseñitas y después lo silenciaron. Es decir, al ejército y ya de la desinformación nos tomó de mano. Pero las soldaduras de las tuberías fueron realizadas por autónomos. Con su herramienta. Sí que fueron bomberos a repartir material y colocar, pero los que soldaron las tuberías eran los autónomos. Bueno, no sé si se os ocurre algo más. No, yo creo que habéis hablado de todo. Un poco. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que hay algunos libros. Si me aligierais el viaje de vuelta a Madrid, os estaré muy agradecido. No tenemos información de servicio, ¿no? No.